Ok, esta semana tenemos práctica 9, propiedades de las dispersiones en agua. Vamos a notar que no hay trabajo previo para esta práctica. Entonces, ustedes solo tienen que realizar la experiencia y reporte. Es una práctica casera. Entonces, ustedes van a seguir instrucciones para hacer algunas dispersiones en el agua y estudiarlos. Tenemos información adicional de la introducción que voy a hacer ahorita. Entonces, ahí tiene un guía de estudio de dispersiones. Esa es una sección del texto por Brown. Y también este es un sitio de web que tiene más información sobre tipos de emulsiones de agua y aceite en agua. ¿Sí? Para que ustedes mejoren sus estudios. Veo que tenemos unas preguntas en el chat. No, esta semana hay quiz, es solo que no lo he hecho aún. Lo siento por el tiempo, pero lo que voy a hacer es dejarlo abierto hasta el próximo miércoles, ¿ok? Hasta hoy en 8. De verdad, yo pienso que es mejor dejar el examen corto, un poco más tarde, porque ustedes van a sacar una nota mejor después de la introducción de la práctica, realizar la práctica, el trabajo previo, cuando hay trabajo previo. Entonces, en realidad, yo pienso que es mejor para ustedes si no lo abro hasta hoy y lo dejo una semana para hacerlo. Si no están de acuerdo, me avisa, pero yo pienso que es mejor para ustedes. Ok. Igual hay que entonces. ¿Aló? No escuché. Que sí está bien que lo deje así, igual tenemos la tarea de química, entonces queda ahí más tiempo. Sí. Ok. Entonces, ¿cuándo quedaría? ¿Perdón? ¿Para cuándo quedaría ese quiz? Voy a tratar de publicarlo hoy en la tarde y va a tener una semana completa. Está bien, gracias. Ok, entonces dispersiones en agua. Este tiene que ver principalmente por el tamaño de las partículas en la fase dispersa. Entonces, eso es lo que va a determinar el tipo de mezcla. Cuando tenemos partículas muy pequeñas, de menor de aproximadamente 5 nanómetros, este nos va a resultar en unas disoluciones. Entre 5 a 1000 nanómetros, más o menos, va a ver que ese no es un límite estricto, pero en ese rango es más probable que tiene un coloide. Y cuando las partículas son más de 1000 nanómetros, es decir, un micrómetro, ese va a formar una suspensión mecánica. Esos tipos de mezclas se dividen en dos tipos de homogénea y heterogénea. La realidad es que los coloides es algo entre una disolución y una suspensión mecánica. Entonces, aunque técnicamente está categorizado como una mezcla heterogénea, se va a notar que contiene varias propiedades parecidas a disoluciones y otras propiedades parecidas a una suspensión mecánica. Para darles un repaso adicional de lo que ya habíamos visto en la clase de teoría, para notar las suspensiones heterogéneas, las suspensiones mecánicas, ellos típicamente tienen un aspecto opaco, lechoso o de lodo, y esas partículas van a sedimentar. Por lo tanto, se puede separar por la filtración. Es decir, que si tenemos una suspensión mecánica, hay que poner las partículas en suspensión con agitación. Y si se deja el recipiente por mucho tiempo, y a veces es solo una pregunta de segundos, o puede ser horas o hasta días, eventualmente las partículas van a caer y formar un sedimento o un sólido al fondo del recipiente. Muchos ejemplos de este en la vida diaria. Por ejemplo, el polvo en el aire. Las partículas son tan grandes que si hay un rayo de luz pasando por la ventana, ustedes pueden ver el polvo de aire flotando, el polvo flotando en el aire. Y claro que sí sabemos que con el tiempo el polvo va a depositar o sedimentar sobre las superficies y por eso las cosas se ponen más y más sucios si no los limpiamos. También el agua turbia. Si ustedes han ido a un río o al mar y saca el agua directamente, típicamente vamos a tener partículas de arena o partículas de lodo. Entonces, al principio el agua se ve un poco opaca, pero con el tiempo va a haber la sedimentación de esas partículas.
Las emulsiones incluyen una mezcla de dos líquidos que son inmiscibles entre sí, por ejemplo, el aceite y agua. En este caso, ustedes pueden hacer una suspensión mecánica con el aceite en el agua. Si hacen mucha agitación, por un poco tiempo va a aparecer como una fase, pero si se deja, esas dos fases van a separarse. Si agregan una sustancia como un detergente o emulsificante, es posible formar gotas de aceite que son tan pequeñas que de verdad forman un coloide y esos no van a separarse. ¿Okay? Entonces, los coloides tienen un aspecto similar a una suspensión porque pueden ser opaco, lechoso o de lodo, pero también es posible para los colores tener un color brillante, depende de la sustancia. Los colores es muy importante, ellos no van a sedimentar, entonces no se puede separarlos por filtración. Entonces los colores es una mezcla heterogénea estable. Hay colores que han formado hace cientos de años y sigue siendo igual. Por ejemplo, hay vidrieras, en iglesias que son de hace 500, 600 años y ellos utilizan una forma de coloide, es una sal de plata en suspensión en el vidrio para darle un color rojo. Y este vidriera, se ha formado hace 600 años y sigue siendo igual. También la neblina es un coloide y la gelatina es un ejemplo de un coloide. Hay muchos otros ejemplos. Mayonesa, por ejemplo, es un coloide. Y la leche homogenizada es un coloide. ¿Por qué? La leche cruda, cuando se deja con tiempo, la grasa se va a separar, es decir, la crema flota encima de la otra parte de la leche, el otro componente. Entonces, la grasa arriba y la disolución acuosa de proteínas y azúcares abajo. Pero en la leche homogenizada, ellos van a agitar la leche con tanta fuerza que la grasa está separada en gotas muy pequeñas de entre 5 y 1000 nanómetros, formando un coloide. Y por lo tanto, la leche homogenizada, aunque sea no es descremada, sigue con toda su grasa, toda su crema, no se va a separar nunca. Bueno, si no hacemos otra transformación para destruir la estructura coloidal. Entonces, ¿cómo vamos a distinguir? Bueno, podemos distinguir una suspensión mecánica con un coloide porque la suspensión mecánica va a sedimentar. El coloide no. La suspensión mecánica se puede separar sus componentes por filtración. El coloide no. ¿Okay? Si queremos determinar la diferencia entre un coloide y una disolución, lo que podemos utilizar es el efecto de Tyndall. Este es que si tenemos aquí una disolución y pasamos un foco o un láser por la disolución, no se puede ver la luz pasando por la disolución porque las partículas son tan pequeñas que no van a interactuar con la luz visible. Pero las partículas de un coloide son más grandes y tienen una longitud, es decir, un diámetro con un orden de longitud parecido a la longitud de onda de la luz. Entonces hay una interacción. Y esa interacción hace una dispersión de la luz y por eso podemos visualizar e identificar el coloide. Aquí tenemos un ejemplo de la neblina. Entonces, la neblina son gotitas de agua en el aire. Las gotas se encuentran entre aproximadamente 5 y 1000 nanómetros. Por lo tanto, no van a depositar a ese tamaño. Están flotando por el aire. Y cuando la luz pasa por la neblina, hay dispersión. Ese es el efecto de Tyndall. ¿Okay? Hay otro efecto, hay otro tipo de dispersión. Entonces, tenemos dispersión de Tyndall y también hay dispersión de Rayleigh. Ambos están, claro que sí, nombrando tras de un muchacho que vivió hace tiempo. Y no sé si era la primera persona a descubrirlo, pero es la persona que recibe el crédito. Entonces, esta dispersión de Rayleigh es parecido
el efecto de Tyndall en que es una interacción elástica entre la luz y partículas. Pero en el caso de dispersión de Rayleigh, el diámetro de las partículas debe ser menor que 1/10 de la longitud de onda de la luz. ¿Okay? Entonces, dispersión de Tyndall va a ocurrir cuando las partículas tienen más o menos el mismo longitud de onda, el mismo diámetro que la longitud de onda de las partículas de la luz. Ay, ay, ay. Y aquí en dispersión de Rayleigh vamos a tener partículas mucho más pequeñas, como 1/10 de la longitud de onda de la luz. Entonces, lo que vamos a notar con la dispersión de Rayleigh es que la luz con baja longitud de onda tiene, es decir, los colores azules, morados, verde, esos van a dispersar más. Y la luz con alta longitud de onda, que tiene el color rojo, dispersa, rojo y anaranjado, dispersa menos. Aquí tenemos un trozo de vidrio opalescente y está pasando una luz desde aquí por el trozo. Y lo que podemos notar es que la luz blanca entra, voy a anotar dibujo. Luz blanca entra. Y la dispersión es diferente, depende de la longitud de onda. Lo que podemos ver es que la luz como naranja, rojo, que tiene mayor longitud de onda, puede pasar más o menos directa por el objeto. Entonces tenemos poca dispersión de la luz anaranjada y rojo. Pero la luz azul sufre más dispersión de Rayleigh. Entonces la luz azul sale más o menos a 90 grados de la luz inicial. Es un poco como una prisma. Una prisma va a aprovechar de otro tipo de interacción entre la luz y la sustancia, porque la prisma requiere un cristal. Entonces, lo que es similar es que la dispersión de Rayleigh y la prisma, ambos van a separar luz en sus componentes. La luz blanca se separa en colores. La separación hecha por un cristal es una prisma, es más fuerte, entonces puede distinguir todo el arco iris. ¿Okay? Ustedes van a pensar en este tipo de dispersión de Rayleigh y con este va a tratar de explicar por qué al atardecer tenemos colores rojos y anaranjados, pero durante el día el cielo tiene el color azul. ¿Okay? Entonces, la dispersión de Rayleigh tiene muchas aplicaciones, observaciones de la vida diaria. Tenemos otro comentario en el chat. Sí, ustedes saben que la luz blanca de verdad es
todos los colores, ¿verdad? Entonces, la luz blanca es una mezcla de todos los colores en la misma proporción. Negra, el color negro es la ausencia de luz, al menos la ausencia de luz visible. O la ausencia de color. Ajá, correcto. Todos los colores del arco iris, cuando se mezclan en la misma proporción, recibimos luz blanca. Okay. La luz del sol es aproximadamente blanca, no es completamente blanca porque es la emisión de muchos elementos excitados. Y entonces la mezcla de todos los colores no es exactamente igual. Por ejemplo, la luz de nuestro sol hace falta un poco de color morado. Y este tiene que ver con la cantidad de los elementos que se encuentran en nuestro sol. Hay otras estrellas, nuestro sol es una estrella, hay otras estrellas que tienen otras combinaciones de elementos por la edad de la estrella y por eso el espectro de su luz emitido es un poco diferente y por lo tanto se ve con un color un poco diferente en el cielo, en la noche. Mientras están pensando en el color del cielo y el color del atardecer, ustedes también pueden considerar una vista al sol desde el espacio. Porque el color del sol va a ser, parece diferente en el espacio y en la tierra. Y obviamente alrededor del sol, en la tierra, se ve el color, no exactamente, directamente al sol, no es azul. El sol aparece como amarillo. Alrededor del sol se ve el color azul. Y cuando estamos en el espacio, el sol busca unas fotos. El sol parece más que todo blanco. No es blanco puro, 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 pero parece más blanco. Y alrededor del sol, negro. Entonces piensa en el por qué. Es muy interesante. De verdad, no es tan complicado de entenderlo al 100% y de una forma muy cuantitativa. Sí, hay mucha matemática, es un poco complicado, pero al menos de una forma cualitativa no es tan mal. Un momentito, mi hijo tiene una pregunta. Dígame, guapo. Entonces, aquí... Sí, entonces muy bien, tenemos un comentario en el chat que la diferencia entre poner sus pies en la tierra y estar en un espacio, en una nave de espacio, es la atmósfera de la Tierra. Entonces, ese exactamente tiene que ver con la atmósfera de la Tierra. Ok, continuamos. Y vamos a hablar ahora del almidón. Almidón es muy común en las plantas y muy, muy importante, porque esta es la forma principal para que las plantas almacenen los carbohidratos. Los carbohidratos, estamos hablando principalmente de glucosa. Lo que podemos ver es que amilosa, que es 20% del almidón, es un polímero de glucosa. Esa es glucosa, esa es glucosa, esa es glucosa, y cada molécula de glucosa está enlazado a otra molécula de glucosa por algo que se llama un enlace alfa-1,4-glucosídico. Si ustedes tienen la oportunidad de estudiar bioquímica, va a aprender más sobre los azúcares, los carbohidratos y muchas reacciones en cada célula en su cuerpo. Es muy interesante. Por ahora es suficiente saber que almidón está formado por dos polímeros de glucosa. En el caso de amilosa, tenemos entre 250 a 4,000 moléculas de alfa D glucosa. No se preocupe demasiado por el alfa y el D. Ese tiene que ver con bioquímica. Y están conectados por esos enlaces alfa 1,4 glucosídicos. Otra vez, no se preocupe demasiado qué significa alfa 1 y 4, pero que está la glucosa y está formando una cadena continua.
Esta forma, dado que cada molécula de glucosa tiene una geometría molecular en 3 dimensiones, con ese tipo de enlace, la cadena forma que es como un resorte. Estoy enseñando, mi amor. Lo siento, pero no puedo hablar contigo ahora. Lo siento. Bueno, entonces tiene esta forma muy interesante. Y el otro 80% del almidón tiene la estructura de amilopectina. Amilopectina, vamos a notar, tiene la cadena principal exactamente idéntico a amilosa. Es una cadena no, lo siento, es una cadena de glucosa con el mismo tipo de enlace. Y aquí podemos ver la cadena principal tiene esta forma espiral o como un resorte aquí andando. Lo que es diferente es que la amilopectina también tiene algunas cadenas laterales. ¿Okay? Entonces, aproximadamente cada 25 unidades de glucosa tenemos una cadena lateral. Ese se llama ramificación, como una rama que sale de un árbol. Entonces, tenemos esta ramificación aproximadamente cada 25 glucosas. Y este es por otro tipo de enlace, pero dentro la cadena lateral tenemos la misma forma que amilosa. Entonces, mismo tipo de enlace, 1,4 alfa 1,4 glucosídico. Entonces, esos pueden formar la forma de risotto, excepto que la cadena lateral es muy corta. Va a tener 2, tal vez 10 moléculas de glucosa y no tiene una longitud suficiente para formar el resorte. Lo que podemos notar es esta ramificación produce una desformación al resorte de la cadena principal de aminopectina. Ambos están utilizando para las plantas. Las plantas, como todos los seres vivos, utilizan glucosa para producir eventualmente por un proceso muy interesante y un poco complicado, el ATP, que es una molécula que se llama como la moneda de energía de los sistemas biológicos. Entonces, quiero notar que además de aminopectina y amilosa, hay otros polisacáridos de glucosa, por ejemplo, la celulosa. La celulosa, mira que es casi igual, es casi idéntico. Tenemos una cadena de glucosas, pero en vez de enlace alfa 1,4, es alfa porque este aquí va hacia abajo. Ahora tenemos beta 1,4 y mira que este va hacia arriba. Y por solo tener este pequeño cambio en la estructura, la forma del polisacárido es diferente. En vez de formar el resorte, forma una cadena lineal. Y esta cadena recta es relativamente rígida. Entonces, las plantas forman celulosa como el material principal estructural dentro de cada planta y especialmente en la madera. La madera tiene otros compuestos que son aún más rígidos, que se llaman lignina, pero no se preocupe por eso ahora. Lo que quiero llamar la atención a es con el estudio de bioquímica podemos ver cambios muy pequeños a nivel molecular que tienen resultados muy importantes para los seres vivos. Entonces, vamos a notar que este enlace beta 1,4 glucosídico es más difícil hidrolizar que el enlace alfa 1,4 glucosídico de la amilosa y amilopectina. Entonces, los animales como nosotros no podemos dirigir celulosa. Podemos dirigir amilopectina y amilosa, pero celulosa no. Solo ciertas bacterias tienen enzimas que se llaman celulasa. Y recordamos que enzimas son catalizadores biológicos y esos hacen la hidrolización de enlaces beta 1,4 glucosídicos posibles. Entonces, ustedes van a decir, pero profe,
Tenemos vacas, tenemos ovejas, hay cabras que todos comen plantas, comen pasto. Entonces, ¿cómo es posible si ellos son animales? ¿Quién sabe la respuesta? Seguro que alguien. ¿Cómo es posible que la vaca, la cabra, puede comer pasto, que puede comer zacate y hojas, aunque tiene un montón de celulosa? Profe, no entiendo su pregunta. Entonces, nosotros y todos los animales, nosotros no tenemos la habilidad de producir celulosa, que es la enzima necesaria para romper celulosa en unidades de glucosa. La glucosa sí, podemos dirigir y utilizar para sacar energía. Pero cuando nosotros comemos celulosa, este pasa por el sistema como fibra, porque nosotros no podemos romper esos enlaces. Y las vacas y las cabras tampoco pueden producir, las vacas, cabras, ovejas, todo eso tampoco pueden producir celulosa. Pero ellos pueden comer zacate y otras plantas y sacar energía de la celulosa. Ian, hay que ir a saltar a la cama de abuelito, ¿ok? Aquí no, porque está haciendo mucho ruido. Vaya a el cuarto de abuelito. Por favor. No. Después. Deme un momentito, lo siento. Lo que esos animales tienen son una relación con las bacterias. Eso, en el chat. Son rumiantes. Ellos, por ejemplo, la vaca tiene 4 estómagos. En los estómagos viven ese tipo de bacterias. Y son las bacterias que producen celulosa. Y son las bacterias que rompen celulosa en trozos pequeños hasta moléculas de glucosa. Y las bacterias, porque están viviendo muy seguros, bien cuidados en el cuerpo de la vaca, pueden digestir más celulosa que las bacterias necesitan para sobrevivir. Entonces, las bacterias van a romper la celulosa para liberar más glucosa que las bacterias pueden comer. Y este exceso de glucosa está utilizado por la vaca para que la vaca crece. Hay otros animales que no tienen 4 estómagos, pero aún tienen esa relación simbiótica con esos tipos de bacterias. Y por eso pueden comer las plantas y liberar mucha energía de ellas. Nosotros necesitamos comer muchas hojas para tener fibra, y esta fibra ayuda a limpiar nuestro sistema de digestión. Y además, nosotros, especialmente en el intestino delgado, viven un montón de bacterias y son muy buenas, y ellos nos ayudan a digerir y sacar nutrientes de nuestra comida. Y esta es una parte de investigación relativamente nueva y está aumentando mucho el interés de los científicos y los doctores, porque están encontrando más y más conexiones entre las bacterias que viven principalmente en el intestino delgado y muchas otras partes de la salud. Por ejemplo, si una persona es obesa o no, si una persona tiene depresión o no, parece que tiene que ver, al menos en parte, con esas bacterias que nosotros tenemos una relación simbiótica. Cuando nosotros comemos más plantas, parece que las bacterias en nuestro intestino delgado son más saludables. Y cuando nosotros comemos más grasas y, por ejemplo, comida rápida, parece que este hace daño a las bacterias que viven en nuestro intestino delgado. Y
Aparentemente hay una conexión entre la salud de esas bacterias y nuestra salud un gran, eh, como si hay dolores en las articulaciones, hasta depresión, tal vez hay una conexión con el autismo. Aún están aprendiendo mucho de este. ¿Okay? Recordamos que correlación no es causación, entonces es posible que haya una correlación, pero no es como una causa directa. Pero es algo muy interesante. Y bueno, no he hablado con ningún doctor que dice que no debe comer más plantas. Entonces, coma las lechugas, coma las pepinos y todas las verduras y frutas. Ok, entonces en el experimento, uno de los experimentos que ustedes van a realizar en casa es la gelitización de almidón. Aquí tenemos una imagen de almidón sin procesarlo. Entonces, lo que podemos notar, si ustedes ven aquí, este barra es 50 micrómetros. ¿Ok? Y podemos ver que el almidón se encuentra en como bolitas, no son esferas, es como un óvulo con muchas moléculas de almidón. Y recordamos, almidón es una mezcla de amilosa y amilopectina. Lo que ustedes van a agregar a esos gránulas de almidón es primero agua y el agua va a entrar las gránulas. ¿Por qué? Mira la estructura de amilopectina, que tiene la misma molécula de glucosa que el mismo monómero de glucosa que amilosa. ¿Cuál tipo de interacción con el agua puede formar esta molécula? ¿Qué nota? Eso, puentes de hidrógeno, bien hecho en el chat. Entonces, cada molécula de glucosa es el monómero de amilopectina y el monómero de amilosa. Entonces, el polímero también puede formar puentes de hidrógeno con el agua. Por eso absorbe el agua a sus gránulas. Y ustedes después también va a agregar calor. Y este va a destruir las gránulas y se va a parecer muy diferente. Este es un gel, ¿ok? Aquí tengo otro diagrama que es como un cartoon. Aquí tenemos las gránulas. Podemos ver, está tratando de notar que hay unos hilos que son el resorte de amilosa y hay otros que tienen la ramificación de amilopectina. ¿Ok? Agregamos el agua y la gránula hace una expansión porque la gránula está absorbiendo el agua. ¿Ok? Cuando agregamos calor, más agua puede entrar en contacto con los polímeros de amilosa y amilopectina y lo que empieza a pasar es la amilosa, por ser una sola cadena, puede moverse más fácilmente. Entonces, la amilosa empieza a salir de la gránula, ¿ok? Por difusión. Eventualmente, cuando tenemos la formación del gel, casi toda la amilosa ha salido de la gránula y la amilopectina con sus ramificaciones es como un nudo y esos se mantienen en la gránula. ¿Ok? Y aquí tenemos el gel. Como podemos imaginar, el gel tiene alta viscosidad porque mire que tenemos moléculas muy largas y las moléculas muy largas además tener la habilidad de formar puentes de hidrógeno. Por tener una masa molecular enorme, sus fuerzas de dispersión también son muy grandes. Y la combinación de alta fuerza de dispersión con puentes de hidrógeno hace que hay muchas fuerzas intermoleculares que resisten fluir. ¿Okay? Pero un gel no es solamente una disolución con alta viscosidad. De verdad, no es una disolución.
esas partículas, esas gránulas de amilopectina son muy grandes para formar una disolución. De verdad son coloides. Entonces ustedes van a formar, espero, un coloide durante esa práctica. ¿Ok? Preguntas aquí. Dígame. Ujú. Lo que podemos notar en este cartoon para recordarse, vea que adentro principalmente se ve cadenas con ramificación y es la amilopectina que tiene ramificación. La amilosa es una sola cadena, por eso se mueve más fácilmente y puede migrar fuera de la gránula. Y ese va a hacer que tiene dos resultados. La gránula ahora podemos notar que se ha colapsado. La gránula es más pequeña. Entonces, al principio, esas gránulas podemos notar que tienen un diámetro de aproximadamente 30, 40 micrómetros. Ese es muy grande para ser un coloide. Entonces, el almidón inicialmente va a formar una suspensión mecánica. Entonces, suspensión mecánica se hidrata haciendo las gránulas aún más grandes. Esa es una suspensión mecánica. Pero cuando hacemos la adición de calor, el calor permite que la amilosa, que no tiene ramificación, puede salir, puede difundir fuera de la gránula. Entonces, ahora la gránula, por tener menos masa, la gránula ahora es más pequeña. Y es lo suficientemente pequeña, ojalá, que va a formar un coloide. Con mucho gusto. Gracias por la pregunta. Cada pregunta es una oportunidad para mí mejorar mi explicación. Entonces, muchas gracias. Entonces, además de ser interesante, la gelitización es muy importante estudiar porque, ¿qué estamos haciendo? Tenemos almidón, que es una gran parte de las células de una planta. Vamos a agregar agua y calor. Entonces, cuando estamos cocinando, tenemos, por ejemplo, harina. Harina contiene almidón. Vamos a agregar agua para hacer la masa. Vamos a agregar calor para hacer galletas o pan o queque o una salsa. ¿Ok? Entonces, lo que podemos notar aquí, lo siento que es todo en inglés, pero no encontré algo en español. Entonces, aquí tenemos en este eje la intensidad de gelatinización, es decir, que tenemos más gel arriba, menos gel abajo. ¿Ok? Y esa es la proporción entre almidón y agua. Entonces, cuando hay mucho almidón y poco agua, no solo 1% agua, vamos a formar, casi no vamos a formar un gel. Y eso es lo que tenemos en comida que es extrudado, es decir, cereal. ¿Ok? Cuando agregamos un poco más agua, ahora es como no es 25%, es porque es esta parte entre esta parte. Entonces es como 20%, pienso, de agua. Entonces, este produce más gel o gelatización y ese se encuentra en los queques.
agregamos más agua. Con más agua tenemos más formación de gel con el almidón y ese se encuentra en los panes. Más agua, más gelatización y tenemos pudín. Aún más agua y tenemos más formación de gel y ese es lo que se encuentra en una salsa. Entonces, si ustedes les gustan cocinar o hornear, pues espero que la próxima vez están pensando. Por ejemplo, si ustedes van a hacer, ese es muy común, al menos para hacer una salsa para las carnes. Mi mamá siempre agregó un poco de harina o si lo tenía un poco de almidón. Y yo solo sabía por mucho tiempo, es porque es un polvo, entonces es un sólido que estoy agregando al líquido, por eso se ve más viscoso. Pero en realidad hay un cambio mucho más interesante, porque sí estamos agregando un sólido, pero el sólido absorbe el líquido y con el calor tenemos la migración, la separación de un componente del almidón, la amilosa empieza a separar del amilopectina y forma un coloide. Y es el coloide que resulta en esa sustancia con muy alta viscosidad. Otra pregunta en el chat. Dígame. La pregunta es si este solo funciona con almidón. Y yo pienso que sí. Ustedes pueden, cuando están haciendo por favor, si pueden utilizar un poco más de almidón y si pueden utilizar un poco de harina, hagan unos experimentos, porque es muy vacilón. Ustedes pueden formar, sin hacer la gelatización, pueden formar un líquido no newtoniano con almidón y es muy divertido. Si ustedes pueden hacer parcialmente con harina, porque harina es una mezcla de muchos componentes de la planta, contiene más proteína, pero también contiene almidón. Entonces, hasta cierto punto puede hacer con harina, pero el experimento será más fácil, más llamativo si utiliza almidón. Puede ser de cualquier fuente. Puede usar almidón de papa, almidón de yuca. Eso es lo más común en Costa Rica. Si la pregunta era un poco diferente, hay muchos otros polímeros biológicos que se encuentran en los seres vivos. En este momento no puedo pensar en otro ejemplo que tiene como esos pasos de cambiar la forma y tamaño del gránula para formar un gel. El ADN se ve parecido en que es, no es transparente, es como opaco, blanco, es como mocoso, pero es diferente porque no tiene las gránulas, entonces no está formando un coloide. Ok, muy bien. Entonces ahora vamos a mirar la presentación, o no la presentación, el informe. Un momentito. Control. Ok. Entonces aquí para nuestro informe tiene las instrucciones unidos aquí. Entonces tiene dos partes. Parte 1 es el comportamiento de las dispersiones en agua. Ustedes necesitan varios materiales, pero todos espero que son materiales baratos que ya tienen en la casa. Otra vez,
no es necesario que cada miembro de su equipo realice la práctica casera. Si quieren, con mucho gusto, y utilizan las fotos que son mejores de cualquier persona. Pero si hay una persona que no puede gastar los materiales, no hay ninguna vergüenza, no tiene que gastarlo, ¿ok? Entonces ustedes necesitan aquí vasos, algo que puede medir una cucharadita, puede ser oficialmente una cucharadita o simplemente la cuchara pequeña para café, agua, azúcar y algún sólido insoluble, por ejemplo, arena, grafito, grava, etcétera, etcétera. Si no encuentra uno de esos, consúltame y puedo guiarle en cosas que ya tiene en la casa que pueden utilizar. El grafito no necesita mucho, entonces con un lápiz puede pulverizar el punto, tal vez varios puntos de lápiz, y eso es suficiente. Ok, también tenemos leche que necesitan y un foco. Okay. Como siempre vamos a tener un control y vasos etiquetados A, B y C. Ustedes van a seguir esos pasos para formar una disolución bueno, no voy a decirles si es disolución o no. Una mezcla con azúcar en agua, una mezcla con su sólido insoluble y una mezcla con la leche y el agua. Toman las fotografías y va a hacer unos experimentos muy sencillos. Agitación para ver qué pasa inmediatamente después de la agitación y unos minutos después de la agitación, como 10 minutos después de la agitación. También va a utilizar el foco para ver si cada muestra dispersa la luz. ¿Okay? Entonces aquí ustedes tienen un cuadro para poner las fotografías que necesitan. Vamos a notar que aquí, ustedes deben escribir la sustancia utilizada. Entonces, si está utilizando grafito, por favor, escribir aquí grafito. ¿Ok? Ok, para pregunta 2, solo basándose en los resultados aquí, no con su conocimiento previo, solo basado en esas observaciones, por favor, identificar si cada uno, A, B y C, es una suspensión mecánica, un coloide o una disolución. Es posible con solo esos experimentos aquí, no pueden distinguir entre uno o dos. Entonces puede responder que, mezcla tal cosa, puede ser uno o otro. Porque ahora ustedes van a hacer utilizando los datos del foco, y así va a tratar de distinguir disolución, suspensión mecánica o coloide. ¿Ok? Con todas las observaciones. Otra vez, por favor, escribir aquí la sustancia que están utilizando. ¿Ok? Aquí, por favor, en sus propias palabras, explique qué es dispersión de Rayleigh y qué tiene que ver con el color del cielo y qué es el efecto de Tyndall y cómo es parecido y diferente a dispersión de Rayleigh, en sus propias palabras. ¿Ok? Segunda parte, ustedes van a estudiar la estabilidad de las dispersiones en agua. Entonces, otra vez, 4 recipientes, otro recipiente muy hondo, algo que puede medir una cucharada, algo que puede medir una taza. Puede ser una de esas copas que son literalmente para medir una taza, o puede ser una taza de café. Lo importante es que están utilizando la misma cantidad de agua en cada muestra, ¿ok? Entonces necesitamos agua, azúcar y almidón. Puede ser otra vez, no importa, almidón de papa, almidón de yuca, almidón de maíz, cualquiera que ya tiene o que es lo más barato. ¿Okay? Necesitan una olla pequeña y un fuente de calor, la cocina. ¿Okay? Aquí ustedes van a seguir esas instrucciones paso a paso para tratar de formar el almidón gelatinizado. ¿Okay? Que debe ser así, es opaco. Okay. Ustedes van a
responder a esas preguntas, qué es el almidón, cuáles son sus interacciones con el agua y, por favor, pegar su estructura química aquí. Investigue y describe el proceso de gelatización del almidón. Investigue y describe el proceso de retrogradación de almidón gelatinizado. ¿Ok? Entonces, llenaré estos. Y ustedes tienen, según las instrucciones, tienen una dispersión con agitación, con la adición de azúcar y con calor. Escribir aquí sus observaciones. Y va a explicar los cambios en las propiedades de dispersión A en comparación con el control, B en comparación con el control y C en comparación con el control. ¿Ok? Y ustedes deben incluir interacciones submicroscópicos, es decir, interacciones intermoleculares. ¿Ok? Conclusiones, por favor, poner al menos 2 conclusiones por cada experimento. Es un total de 4 conclusiones, 2 para experimento 1, 2 para experimento 2, al menos una referencia, y esas son las referencias para los procedimientos. Después de hacer la segunda práctica, si ustedes pueden utilizar un poco más de almidón, mi recomendación es que empieza con almidón seco en un tazón y agrega poco a poco el agua y utiliza una mano para mezclarlo. Y ustedes van a notar poco a poco un cambio. Y ustedes van a obtener, cuando tiene una sustancia muy viscosa, deja de agregar más agua. Y cuando lo tiene en su mano, haga como un chócala para ver qué sucede. Pégalo con una cuchara o algo así, porque el líquido se va a romper como si fuera sólido, pero este también va a fluir como si fuera un líquido. Entonces es algo que no es líquido ni es sólido, es maravilloso. Es muy divertido para jugar. Si tienen niños o hermanos o primos jóvenes con quien puede interactuar, mi recomendación es que incluyan ellos en este experimento muy sencillo de jugar con almidón y tratar de formar una proporción entre almidón y agua que tiene características muy raras, porque se puede formar una bola y si tira esa bola al cielo, se va a, ¿cómo se llama? Rebondar como una bola de fútbol. Se choca con el suelo, se rebote. Se rebote una vez, tal vez 2 veces, pero cuando está quieto en el cielo, pierde su forma como si está derritiéndose. O si lo tiene en la mano, si lo choca bruscamente, es duro. Pero si lo dejo quieto en su mano, sale por sus dedos como si fuera miel. Es demasiado divertido. Otra cosa que puede hacer con con los jóvenes o con usted mismo, porque es muy divertido, después de jugar con ese por un rato, echa unas gotas de colorante y con unos pinceles lo que va a tener es como una pintura de tiza, una pintura de tiza. Y ustedes pueden salir a, pintar el muro, pintar rocas, pintar la cera. Y cuando se seca, se ve exactamente como tiza. Se puede quitar con la manguera o con la lluvia en esa temporada. No es tóxico. Si el niño le ponga en la boca, no pasa nada. No tiene buen sabor, pero no es tóxico. Si utiliza colorantes de comida, es muy divertido. Okay. También es una recomendación para los cumpleaños. Hicimos para el tercer cumpleaños de mi hijo y fue un gran éxito con todos los niños, mayores y menores de edad. Y simplemente para invitar a los estudiantes, a los niños, investigar, preguntar por qué pasa si agrego más agua, qué pasa si lo choco con mi mano, qué pasa si lo tiro. Todo eso es muy interesante, muy interesante. Ok. Ahora, ¿quién tiene preguntas sobre esta práctica?
Todo bien, profe. Ok. Y por favor, si ustedes no conocen a nadie muy joven, por favor, ustedes mismos tienen el derecho de jugar un poco, ¿ah? Ok, ¿alguien tiene preguntas sobre el informe anterior, el número 8? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, dígame. Es que, bueno, yo hice el de los confites. Lo que pasa es que, bueno, no sé, mi sentido común decía que el que iba a durar más era el que estaba entero, a temperatura ambiente y, bueno, sin agitación. Lo que pasa es que cuando lo hice, el que duró más fue el que estaba triturado. Entonces, no sé si fue que yo lo hice mal o que así es o que tenía que triturarlo más, no sé. Ay, de verdad, el triturado pasó más tiempo que el control. Sí, Uy, muchísimo no. más. Am, ¿Está segura que el agua era el mismo temperatura? Porque a veces el agua de tubo, depende en la situación de la casa, a veces sale un poco más caliente o un poco más frío y la temperatura cambia un poco. No sé si esa es una posibilidad. De ahí, según yo, sí estaba a la misma temperatura. Entonces, usted me recomienda que mejor lo vuelva a hacer, el triturado. Sí, si usted tiene el tiempo y tiene el confite, sí, yo pienso que es mejor hacerlo de nuevo. Si al final resulta, ese es el resultado, es el resultado. Entonces, reporte lo que pasó, porque ese es, si aprenden nada más de este curso, es que los datos son lo que son y no podemos cambiarlos. Lo que podemos hacer es interpretarlos y a veces lo que tenemos que hacer, por ejemplo, en la respuesta sería pregunta 14, sería, esperamos que, pero la observación era que se costó más tiempo triturado y hacer un pequeño análisis de errores. Este puede ser por qué. Y tal vez la temperatura del agua era un poco diferente. Tal vez el volumen de agua era un poco diferente. Tal vez era la misma marca de confite, ¿verdad? Sí, profe, era de los que decía ahí el experimento. Sí. ¿Era mucho más tiempo? ¿Cuánto más tiempo era, más o menos? Deme un momento para revisar. El triturado duró 5.220 segundos y el de control duró 4.212. Sí, bastante diferente. Sí, si usted tiene otro confite y el tiempo, mi recomendación es que se rompe el confite el máximo posible. Hágalo como un polvo, si es posible. Y, y utilizar este y para ver si, porque si solo se rompió en 2 o 3 o 4 piezas, tal vez la diferencia en área superficial no era lo suficientemente para... Oh, otro error, análisis de error. De verdad no sabemos que cada confite tenía una masa de 4 gramos. Es posible que el confite de su control era más pequeño que su confite de número 3, ¿verdad? Entonces, de verdad, ya que estoy pensando, este es el error más probable. No sé cuál es la variación en masa de los confites. Del profe, no sé, Y porque se eran supone todos de la misma que marca. dice que tienen 4.2. Perdón. Ah, ¿usted lo midió? Sí, yo tengo una balanza de gramos y dice que tenía 4.2 los confites. Todos los confites, igual. Correcto. Ok, bueno. En su caso, usted puede reportar la masa verdadera. Ok, gracias, profe. Y solo, por favor, mete como una nota aquí, poner una estrella o algo así, poner,
no tengo un balance de gramos en mi cocina, por eso logré medir esa masa, algo así. Ok, perfecto. Pero no es el fin del mundo si los datos no corresponden con la teoría, porque siempre hay, porque eso sucede. Y en vez de cambiar los datos, lo que debemos hacer es buscar fuentes de errores o eventualmente cambiar la teoría si sea necesario. Pero a este nivel, las teorías son muy, muy fuertes y bien entendidos, entonces es por una fuente de error. Entonces simplemente tratamos de identificar las fuentes de errores y eso es suficiente. Está bien, profe, gracias. Con gusto. Ok, yo vi que otra persona ¿cuál parte era? Primera parte, número 8. Profe, ahora que dice número 8, eso era hacer como lo mismo de la 4, creo, pero como si se estuviera haciendo con una cucharadita más de azúcar. Sí, el número 8, sí, vamos a hacer la misma aproximación que el número 3 y mismo cálculo que el número 4. Es solo que usted puede hacer el promedio, como literalmente dice, calcule el... no es entonces simplemente es la suma de todos los moles A, B y C y entre la suma de todos los volúmenes A, B y C. ¿Cómo es? O sea, Ah, es que, bueno, esa parte yo lo que hice fue, ahí hice lo mismo, bueno, en la 3, si no me equivoco, es pasar la sacarosa a moles de cada disolución y ya ahí se ajá. pone mol, bueno, y pasar los mililitros a litros y ya ahí se pone mol sobre litro. En la 4. Sí, en el 4, sí, 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 sí. Sí, eso es correcto. Entonces usted tiene el mol sobre litro para disolución A, B y C, ¿verdad? Ok, entonces en número 8 vamos a imaginar que se mezcla A, B y Por C. eso, yo hice lo mismo, pero agregándole 6.67, creo que es más que lo que ya se tenía en C. No, porque usted tiene, el A tiene baja concentración, yo pienso. El B Ajá. es más concentrado y el C es aún más concentrado. Ahora simplemente vamos a mezclarlos. Entonces, si cada uno tiene el mismo volumen, la disolución D va a tener una concentración que es el promedio de A, B y C. Ok. Entonces puede calcular si ya tiene la concentración mol entre litro de A, B y C, puede calcular el promedio o puede sumar mol A, mol B más mol C entre volumen A más volumen B más volumen C. Ambos van a funcionar. Ok. Aquí, el promedio es sumar perdón, tenemos una pregunta en el chat. Es decir, que ahí es sumar los A, B y C para darle D. El promedio es sumarlos y después dividir entre 3. Ok, entonces solo de sumar A, B y C y después dividirlo, nada más. Ajá. Entre 3. Ok, gracias. Con gusto. I'm going to read with you as soon as I'm done with this class. Profe, una pregunta. I watched a lot of animes with the Batman. Cool. And also I even shoot at it. Shoot at all the enemies because because that kind of Batmobile toy had a gun, a black gun. ¿Algo más con mucho gusto? Sí, profe, yo tenía una pregunta. Digamos, cuando el confite se disuelve, queda como
en realidad no sé cómo llamarlo. Es como una cosita blanca que se va como para la superficie del agua. ¿Eso qué es? Como burbujas Ah, o no. como una espuma o Sí, más o menos algo así. ah. Bueno, debe ser un componente del confite. Am, no he visto los ingredientes recientemente, pero típicamente el primer ingrediente es azúcar. Am, también tienen unos colorantes. A veces contiene una goma, puede ser una goma. Sí, algo así. Sí, Es. pero sí debe ser un ingrediente, un componente del confite que es menos denso que el agua. ¿Otras preguntas? Profe, usted todavía no ha subido los videos, ¿verdad? Es que ayer en la noche me puse a revisar y no sé. Sí, he tenido un problema con el YouTube. Aparentemente necesitaba hacer como una, ¿cómo era? Como una, es algo de la seguridad para confirmar que soy quien soy y algo así. Y por eso no he, pero yo pienso que lo tengo ahora. um, la comprobación de secundario, terciario, algo así, con el celular, con la computadora, con el correo. Entonces, sí, lo siento por el atraso, pero voy a subirlos ya. Ok, gracias. Sí, y de verdad los videos que traté de subir el viernes pasado, lo subieron. Entonces tengo que hacer ese de nuevo. Pero aún los tengo. Así, para sacar los moles, este dice que vamos a aproximar una cucharadita de azúcar como 6,67 gramos. Busca la masa molar de sacarosa y vamos a hacer 6,67 gramos por un mol entre no sé cuántos gramos de sacarosa. Y así va a dar moles de sacarosa en una cucharadita. ¿Más preguntas? Ese es el valor que debe buscar, la masa molar. Just like, look at this. Look, 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 look. So then, which book do you think it is? Which book do you think it is that is in my building? Finding Dory. Yes.
And Nemo El book. mismo book. Okay, but just so then when are you going to finish this? That makes Ujú. Sí, Profe, así pero para en todos, esa, A, B y C. profe, en Bueno, esa no para era B va a tener 2 cucharaditas, yo pienso, y C, yo pienso que era 3. profe, que en esa no era solo aplicar la fórmula de porcentaje. Bueno, es que, o sea, para buscarla. Sí, porcentaje masa entre volumen. Pero, Ajá. sí, perdón, este con este Pero otro. ya está, pero digamos, ya ahí el porcentaje está en gramos, que es como viene en la fórmula, que es en Sí. gramos. Es este, perdón. Ajá, y también ahí dice como que averigüe la tasa en mililitros y Ajá. ya, Sí. ok. Aquí en el chat también. Mol entre litros. Para el promedio en 8. Vamos a tener los mol entre litros de A. Voy a hacerlo en la ecuación. when are you going to finish the meeting? Very soon. Ese es el promedio. Come on. ¿Algo más? Profe, Ujú. en la tercera de la primera parte, digamos, Sí, lo primero, digamos, la fórmula sería como gramos entre los mililitros y luego multiplicado por 100. correcto. Gramos entre mililitros, todo multiplicado por 100. Eso es. Whoa! Whoa! Yikes! 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 Sí, Profe, y esa otra que es, bueno, esa que se puso arriba, una cucharadita por 6,67 entre una cucharadita, ¿de qué es? es simplemente utilizando una cucharadita de azúcar equivale a 6,67 gramos de sacarosa. Entonces, digamos que en disolución A hay una cucharadita, entonces por cada una cucharadita hay 6,67. Yo pienso que para disolución B, Son 2. sí, echamos 2. Y para disolución C, echamos 3. Profe, y eso hace falta poner, es que digamos, yo nada más puse como la formulita de gramos sobre mililitros por 100 y iba cambiando le iba agregando simplemente como el número de una cucharadita más. Mándeme una captura de su cálculo y voy a indicar si es completo o no. Hay muchas formas de indicar
correctamente el trabajo hecho. Esa es una Está bien. forma. Ujú. Ya casi se lo mando entonces. Ok. ¿Más preguntas? Bueno, entonces eso es todo para hoy. Muchísimas gracias por su tiempo, su atención y por sus preguntas y participación. Me avisa por cualquier cosa por WhatsApp y si quiere horas de consulta. Mucha suerte con el trabajo número 8, o el informe número 8 y con el informe número 9. Voy a tener el examen corto número 9 publicado hoy más tarde, pero tienen una semana hasta hoy en 8 para completarlo.